Abrimos como cada martes nuestro consultorio médico en Más de Uno en Guipúzcoa, hoy además con el doctor Alberto Marqués. Hoy hablamos precisamente de traumatología. Él es traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa y especialista en cirugía endoscópica de columna, que nos puede comentar cosas muy interesantes durante los próximos minutos de esta cirugía mínimamente invasiva, con la que ha obtenido grandes resultados a lo largo de su carrera. Doctor Alberto Marqués, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Un Buenas placer tardes. saludarle. Buenas tardes. Bueno, para que nos pongamos en situación, ¿en qué casos se realiza la cirugía endoscópica de columna? ¿Para qué patologías está Bueno, especialmente pues indicada? la cirugía endoscópica de columna fue diseñada pues hace entre 15 y 20 años ya para hernias discales, y con el paso de los años y la mejora de la técnica pues se ha ido ampliando las indicaciones y actualmente se utiliza para prácticamente cualquier patología de columna en la que necesites mejorar la visión de las estructuras, con lo cual pues prácticamente ya hacemos cualquier operación de columna apoyados con la cirugía endoscópica. Muy bien. Y para que entendamos, a veces oímos hablar de la estenosis de canal y no sabemos muy bien qué es o qué significa. Sí. Bueno, la estenosis de canal y la hernia discal es la indicación principal en la que se utiliza esta técnica, y consiste la estenosis de canal en un estrechamiento del hueco por donde pasan los nervios que nacen en la columna y que van a las piernas. Ese hueco con los años se nos va haciendo cada vez más pequeño. Hay un porcentaje de pacientes que ese hueco pequeño produce unos síntomas que le incapacitan para estar de pie y para caminar, y produce un dolor que baja por las dos piernas o por una de ellas, y para eso está indicado hacer una cirugía en la que antiguamente pues teníamos que quitar casi media vértebra para realizar la técnica y fijarla con tornillos, y ahora mediante técnicas endoscópicas hacemos un agujerito de 1 centímetro y podemos hacer el mismo tipo de operación sin quitar ningún y sin dañar ninguna estructura sana del paciente, con lo cual su recuperación y su posoperatorio es muchísimo mejor y su resultado a largo plazo también. Claro. ¿Qué síntomas son los que presenta Pues la esta? estenosis de canal característicamente es una sintomatología de un paciente que viene a la consulta por un dolor que aparece cuando se pone de pie y cuando camina, que es un dolor lumbar que puede bajar por las piernas o por una solo o por las dos o solo dolor lumbar. Y característicamente ocurre cuando uno se pone de pie y cuando camina, y en cuanto se sienta y se tumbe desaparece. Y cuando camina tiene que doblarse hacia adelante porque en esa posición el hueco por donde pasan los nervios se abre un poquito y la alivia para el Claro. paciente para caminar. ¿Y cuándo sería lo más aconsejable acudir al especialista? ¿En cuanto notemos los Entonces, primeros síntomas? normalmente hay que saber que más o menos de la gente que tiene síntomas, el 60% van a tener una sintomatología bastante llevadera y el 40% van a acabar en quirófano. Mi Mm. consejo es ir a consulta con el especialista cuando uno tiene una sintomatología que lleva más de un mes, mes y medio y no se pasa, porque el propio especialista en la consulta te va a decir si le conviene revisión cada 6 meses, si es una situación que va a empeorar y va a requerir cirugía. Siempre es interesante plantear antes de que haya consecuencias que sean irreversibles, porque Claro. esto te va paralizando los nervios de las piernas y llega un momento en que te deja sentado, con lo cual hay que resolver el problema antes de que los nervios se dañen y ya no tengan solución. Y la solución a esta patología es la cirugía endoscópica de columna, en la que es Esto es. especialista. ¿En qué consiste realmente? Pues consiste en hacerte un agujerito en la espalda de 1 centímetro. La gente lo entiende bien cuando asociamos la cirugía endoscópica a las artroscopias de rodilla, que ya están como muy estandarizadas y la gente entiende lo que es. Pues la técnica es la misma. Consiste, en vez de abrirte la columna como hacíamos anteriormente, se hace un agujerito pequeño, se coloca una cámara que te hace todas las estructuras mucho más grandes, y a través de ese 1,5 centímetros pues se hace toda la técnica que hacíamos antes por cirugía abierta y que sabíamos que iba bien. Conseguimos respetar las estructuras musculares, las estructuras neurológicas, todo lo que estabiliza la columna, con lo cual no tenemos secuelas a largo plazo derivadas de la Ujú. agresión quirúrgica que le hacemos al paciente. Importantísimo para los pacientes. ¿Y para qué tipo de pacientes está indicada esta cirugía? Pues la estenosis de canal es una patología degenerativa. Eso quiere decir que principalmente va a aparecer en gente mayor de 60 años.
Sí. a pesar de que hay un grupo de gente joven con una estenosis congénita, porque el hueco ya es estrecho de por sí por su forma de su columna, pero la mayor parte de la gente va a empezar a notar síntomas a partir de los 60 años y a partir de los 70-80, donde tenemos el mayor volumen de pacientes operados. El año pasado operamos 10 nonagenarios. La gente cada vez vive más, con lo cual esta patología cada vez es más frecuente y en gente cada vez más mayor. Al no hacerles daño, los anestesistas nos permiten hacer este tipo de cirugía en gente cada vez más mayor y con más problemas anestésicos. Bueno, recordemos que hoy en nuestro consultorio médico estamos charlando con el doctor Alberto Marqués, traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa. ¿Cómo es el proceso? No sé cuánto tiempo medio de ingreso es necesario, si es que lo es. Pues lo más habitual es que el paciente, yo suelo operar los martes, el paciente ingresa el martes a la mañana, durante el martes le realizo la técnica quirúrgica, Sí. Ese día duerme en el hospital y al día siguiente el paciente le vemos más o menos para la hora de comer, suele estar muy bien, sin ningún dolor, paseando por la habitación y le mandamos para casa. Caramba. Más o menos está esas 2 semanas hasta que le quitemos los puntos, pues con un movimiento, pues andando 15 minutos, descansando para no cargar mucho la columna, porque al final la gente tiene que entender que no le cambiamos los nervios y se los ponemos nuevos, entonces ellos necesitan un proceso de recuperación. Y más o menos se le vuelve a ver a las 2 semanas para quitar los puntos y al mes y medio más o menos le damos el alta. O sea, posoperatorio corto, la verdad. ¿Cuándo empiezan los pacientes a hacer una vida normal, más o menos? Pero casi prácticamente en cuanto salen del hospital, ¿no? Normal hacen al día siguiente de la cirugía. Claro. Ya están saliendo a la calle, ya están paseando, ya están caminando. Normalmente son pacientes que están tan limitados antes de la cirugía que ya las molestias que suelen tener después de la cirugía pues les parece que no tienen nada. Ya. ¿Y qué le diferencia del resto de intervenciones para que los pacientes tengan una recuperación tan espectacular? Bueno, pues al final es aplicar lo que hemos aprendido en las distintas partes del cuerpo, que es cuanto menos daño le hacemos a las partes sanas, mejores resultados obtenemos, porque el problema no solo viene de solucionar la estructura que está dañada, sino del daño que le hacemos para poder solucionar ese problema. Si eliminamos esa parte de la ecuación, evidentemente solo resolvemos el problema que tiene y al no dañar ninguna estructura sana del paciente, pues evidentemente vuelve a hacer una vida completamente normal, muchísimo más rápido. Claro. Bueno, sabemos, doctor, que opera en 3D y con tecnología 4K. Imagino que ha supuesto un paso de gigante, ¿no? La introducción de estos avances a la hora de la cirugía. Hombre, la calidad de imagen que tenemos ahora con la última pantalla que hemos adquirido de 60 pulgadas, con visión tridimensional que permite tener la profundidad de los tejidos y la calidad 4K, que es la mayor calidad que puede acceder al ojo humano, pues evidentemente yo puedo realizar un tipo de intervención ahora como puede ser eliminación de fibrosis residuales y técnicas quirúrgicas que por la tecnología de que disponía antes no me podía atrever a hacerlo. Y ahora pues hago más revisiones de cirugías previas, hago cirugía mucho más compleja gracias a que la tecnología me ayuda a ver mucho mejor. Y a lo largo de su carrera, doctor, ¿cuántas cirugías endoscópicas imagino que muchísimas, claro? Pues llevo realizando más o menos unos 17 años esta técnica y suelo hacer más o menos entre 250 y 300 cirugías al año, con lo cual llevamos ya pues más de muchas cirugías. Y hay personas a las que les impone la palabra cirugía o tienen miedo a entrar en el quirófano, ¿no? Esa sensación de, ay Dios mío, a ver si no salgo después, ¿no? ¿Qué les podemos decir desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero? ¿Por qué les recomendaría que se aprovechen de la técnica y de la evolución de la tecnología? Pues yo creo que evidentemente es bastante sensato que la gente entienda que cuando vas a quirófano no vas a tomarte un pincho al bar de al lado. Claro. Eso es importante. Pero una vez que sepas que tu problema es incapacitante, pues saber que las técnicas anestésicas que tenemos actualmente y que las técnicas quirúrgicas que tenemos actualmente aportan un grado de seguridad elevadísimo, con lo cual el concepto que tenían antes de que la cirugía de columna pues es súper agresiva y la gente pues le cuesta mucho recuperar si está en un año rehabilitándote, ha cambiado completamente. Entonces ya no tiene nada que ver, como igual que a nadie se le ocurre pensar que le van a operar de un menisco y va a estar un año a vueltas con ello, pues eso hemos conseguido ese mismo tipo de recuperación en la columna. Que la gente vaya tranquila porque en este tipo de cirugía a nivel lumbar
pues nadie se queda parapléjico, nadie se queda tetrapléjico, que es un poco el miedo que tienen todos cuando se van a meter en una cirugía de columna, y eso son complicaciones que ya no pasan. Bueno, pues olvidémonos de esas cosas que se decían o de esas cosas que a veces oímos y pongámonos en manos de especialistas como el doctor Alberto Marqués, traumatólogo de Policlínica Guipúzcoa y especialista en cirugía endoscópica de columna. Hemos podido comprobar que no solo merece la pena, sino que tenemos que aprovecharnos de estas nuevas técnicas. Lo recordamos, para todas aquellas personas que tengan dudas sobre este tema, pueden pedir cita en Policlínica Guipúzcoa llamando al 943 00 2800. 943 00 2800. Alberto, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Un placer para mí poder comunicar y poder hacerle entender a la gente pues que hay más opciones para solucionar sus problemas. Además, de forma tan sencilla vamos cambiando esos conceptos que tenemos equivocados en nuestra cabeza. Que tenga una buena semana y hasta otra ocasión. Cuídese. Gracias. Agur.